Ya lo paso por interno. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a una clase de electrónica y microcontroladores y Arduino aquí en capa8.tv. Buenas noches, Roosevelt. ¿Cómo estamos hoy? Más hermano, ¿cómo ha estado? Qué bueno compartir nuevamente con ustedes aquí en capa8.tv y listo para la clase. Qué bueno saludarlo, Jonathan. Muchas gracias. Bien, muchachos, entonces, antes de empezar la clase, pues quisiera recordarles nuestro sitio web, ¿cierto? Para que ustedes puedan entrar allí y puedan también dejar sus preguntas, ¿cierto? Conocer el sitio web, se registren. Es importante que se registren porque vamos a hacer van a regalar unos premios, ¿cierto? En mi clase de la de G, pero de eso les estaré hablando más adelante, ¿cierto? Entonces vayan registrándose. Les voy a compartir mi pantalla para que conozcan el sitio web. Listo, entonces aquí lo ven, capa8.tv. Recuerden, aquí abajo pueden registrarse, ¿cierto? Aquí tenemos las clases en vivo donde podemos ver todas las clases que se van dando. Recordarles siempre que las clases quedan grabadas, entonces aquí en grabaciones pueden filtrar por la categoría, por ejemplo en este caso por electrónica, ¿cierto? Van a ver todas las clases de electrónica y si abren cualquiera de ellas pueden ver el video, pueden descargar los archivos en caso de que les hayan y pueden dejar sus preguntas aquí por medio de los comentarios, cualquier cosa que necesiten. Listo, también invitarlos pues a que se unan a las diferentes redes sociales, ¿cierto? Aquí las pueden encontrar, Twitter @capa8.tv y en Facebook capa8.tv. Listo, así que los dejo con Roosevelt. Así que Roosevelt, buenas noches, sí, es todo suyo a la clase. Soy Jonathan, muchas gracias. Entonces, bienvenidos a esta clase número 3 o a este taller número 3 de microcontroladores, electrónica y Arduino. Y espero que podamos avanzar hoy fuertemente en el tema y así entonces centrarnos en lo que yo sé que muchos queremos llegar, es a la parte de Arduino y microcontroladores. Quisiera empezar esta clase, amigos, con oración, orándole al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y aquel delante del cual toda rodilla se doblará, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que voy a empezar en oración. Padre, yo te doy gracias por este momento, por darme la oportunidad de compartir con cada una de las personas que está conectada a capa8.tv en este momento y los que van a ver el video, también fuera de línea, pidiéndote, Señor, que todos puedan llegar al conocimiento y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el Evangelio de nuestro Señor sea revelado para sus vidas y que de esta manera haya salvación en Colombia, en Chile y en todo lugar del mundo donde tu Evangelio sea proclamado. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, entonces vamos a empezar esta clase en el día de hoy. Voy a compartir entonces con ustedes mi pantalla y estaré entonces listo para empezar la clase. Primero que todo, compartirles la página de tutorialesvirtuales.com. He estado trabajando bastante fuerte a la página. He estado poniendo material y he estado pues trabajando algunas cosas de programación, así que pueden estar enterados a través de la página www.tutorialesvirtuales.com de en qué va el curso, de cuándo son los cursos, de qué otros videotutoriales hay. Recordarles que Tutoriales Virtuales tiene un canal que se llama www.youtube y el usuario es tutovirtual0. Y aquí están todos los videotutoriales que contiene tutorialesvirtuales.com. Tiene mucho de programación, específicamente con Codeigniter, y tiene bastante también de electrónica, así que pueden seguir este canal también. Recordarles la página en Facebook, facebook.com también Tuto Virtual, aquí está para que nos puedan seguir. Aquí también estará toda la información y se estará enterando absolutamente de todo lo que suceda con el curso en capa 8 y con los talleres en capa 8. Entonces, sean bienvenidos a esta clase. Aquí estaré un saludo, claro, un saludo a todos los estudiantes, un saludo para César Cancino, para todos los que nos están siguiendo en este momento. Y bueno, vamos a empezar la clase, amigos, porque se nos va un poco el tiempo.
Esto es lo que tenemos para el día de hoy. Entonces, este es nuestro taller. Si podemos resolver este taller en el día de hoy, prácticamente que podemos decir que la clase ha quedado cumplida. Tengo un circuito mixto en pantalla. Tenemos un circuito donde hay dos resistencias en serie, R1 y R2. Y estas dos resistencias que están en serie están en paralelo con un circuito, con una malla de R3 y R4 que nos va a generar una resistencia llamada RA, ya lo vamos a ver allí en el taller, y posteriormente esta se encuentra en serie con otras tres, con un paralelo de otras tres resistencias, que son R5, R6 y R7, que la vamos a llamar RB en nuestro sistema. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos hallar cuál es la totalidad de las resistencias, saber los valores de cada una de las resistencias, saber cuál es la corriente que va a circular por nuestro circuito y saber cuál es la corriente que va a circular por cada una de las mallas. Recordando una cosa antes de comenzar, que en un circuito serie la corriente es la misma para todos los elementos del circuito, pero en un circuito paralelo la corriente va a depender de cada uno de los elementos del circuito. Así que podemos decir que por R1 y R2 va a circular la misma corriente, pero no siendo así por R3 y por R4. Una vez la corriente salga de R3 y R4, nuevamente se encontrará con la misma corriente de entrada. La corriente que entra a este nodo va a ser la misma corriente que sale del nodo. Así que podemos decir que la sumatoria de las corrientes en R3 y en R4 es la corriente total del circuito. De esta misma manera, la corriente que va a circular por esta malla que tenemos acá de R5, R6 y R7 va a ser la sumatoria de las corrientes que hay en R5, en R6 y en R7. Así que la corriente que entra a esta malla, a este nodo, va a ser la misma corriente que sale de ese nodo. Eso tiene que ver un poquito con las leyes de Kirchhoff, leyes de corrientes de Kirchhoff, pero lo vamos a hacer de una forma muy sencilla y prácticamente que si entendemos muy bien este circuito en el día de hoy, podemos estar listos entonces para entrarnos en semiconductores y ya en microcontroladores, porque lo que nosotros necesitamos en microcontroladores y en Arduino con respecto a cálculos de circuitos no son tan complejos de pronto como el que tenemos aquí en pantalla, ya que prácticamente todos los módulos vienen diseñados y a nosotros lo que nos va a tocar diseñar de circuitos electrónicos no va a ser tanto. Vamos a tener una batería de 12 voltios y vamos a hacer que por este circuito circule una corriente de 15 miliamperios. Vamos a cambiar un poquito, entonces tenemos una batería de 12 voltios y vamos a hacer que por este circuito circule una corriente de 15 miliamperios, para lo que voy entonces a poner en este momentico un miliamperímetro. Lo voy a sacar y lo voy a poner por acá. Listo, voy a rotarlo y voy a eliminar este cable para poner este amperímetro acá. Y así entonces a ver que la corriente sí es lo que nos habíamos propuesto. Listo. Acá lo tenemos, vamos simplemente a abrirlo y decirle que el rango va a ser en miliamperios. Ok, listo. Ahí ya lo tengo entonces. Vamos entonces a mirar el taller del día de hoy, vamos a centrarnos un poquito en matemáticas, vamos a hacer matemática, pero la verdad matemática muy sencilla. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a tener esto. Este circuito que tenemos aquí en pantalla se debe resumir en circuitos. Cuando uno está trabajando en circuitos, sea el circuito que esté trabajando, la idea es reducirlo a un circuito como el que estamos viendo acá. Un voltaje total, déjeme yo empiezo a rayar un poquito. Entonces la idea es que llevemos a tener un circuito reducido de esta manera, donde tenemos un voltaje total, donde tenemos una intensidad total y donde tenemos una resistencia total. Así que todo este circuito que está aquí, la idea es llevarlo a que lo podamos ver de esta manera, donde la R total va a ser igual, en un circuito serie, la resistencia es igual a la sumatoria de cada una de las resistencias del circuito. Va a ser R1 más R2 más RA más RB. Pero recordemos que RA y RB, según estamos viendo acá, R3 y R4, las dos resistencias nos van a conformar una resistencia única que la vamos a llamar RA.
y R5, R6 y R7, que son resistencias en paralelo, nos van a conformar una sola resistencia a la que vamos a llamar RB. Y R1 más R2 más RA más RB va a ser la resistencia total del circuito. Eso es lo que estamos planteando aquí. Entonces, ¿cuál es el taller que vamos a hacer? El taller que vamos a hacer es hallar los voltajes en todas las resistencias, hallar las resistencias, hallar la corriente que pasa por R3 y por R4, hallar la corriente que pasa por R5, R6 y R7. O sea que estas van a ser nuestras desconocidas, y R3, y R4, y R5, y R6 y R7. Teniendo en cuenta lo siguiente, que nosotros ya sabemos que tenemos un voltaje total de 12 voltios, que tenemos una corriente total que va a ser de 15 miliamperios, es la corriente que vamos a hacer circular por el circuito. Esto quiere decir que si nosotros tenemos el voltaje total y la corriente total, ya inmediatamente sabemos también cuál es la resistencia total. La resistencia total en este caso sería una resistencia entonces de 800 ohmios. Así que ya tenemos, por lo menos tenemos esta variable. No conocemos ninguna de estas resistencias, pero sabemos que la R total es una resistencia de 800 ohmios. Y tenemos en cuenta entonces que RA va a ser una resistencia que está formada por el paralelo de R3 con R4 y que RB es una resistencia que está formado por el paralelo de R5 con R6 y con R7, que es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí en el circuito. Entonces RA es el paralelo de R3 más R4, de R3, perdón, en paralelo con R4 y R5, R6 y R7. Teniendo en cuenta que el cálculo de resistencias en paralelo no es el mismo cálculo de resistencias en serie. Recordando que las resistencias en serie se suman, pero las resistencias en paralelo tienen un comportamiento matemático un poco diferente al de las resistencias en serie. Recordemos dos cosas importantes. En un circuito serie la corriente es la misma en cada uno de los elementos del circuito, el voltaje se distribuye, la corriente es la misma, los voltajes se distribuyen en cada uno de los elementos del circuito, pero en los circuitos paralelos o en las mallas paralelas, el voltaje es el mismo para los dos elementos del circuito, así como podemos ver en este caso. Así que podemos decir que el voltaje en R1 es diferente del voltaje de R2, pero el voltaje en R3 y R4 es el mismo voltaje que hay en RA, que será la resistencia definitiva que nosotros hallemos ahí. De la misma manera, el voltaje de R5, R6 y R7 va a ser igual al voltaje de la resistencia RB. Así que si nosotros podemos calcular RB y hallamos el voltaje en RB, inmediatamente sabemos cuál va a ser el voltaje que va a circular por R3 y por R4. De la misma manera, si calculamos el voltaje que hay en RB, vamos a saber cuál es el voltaje que hay en R5, R6 y R7, ya que están en paralelo, y esto significa exactamente que tienen el mismo voltaje. Con eso en mente, entonces ya tenemos esta pantalla. Voy a guardarlo por si alguien lo quiere, lo compartiremos. Vamos entonces a la primera pantalla. Una resistencia que está en paralelo tiene el siguiente comportamiento. Cuando tenemos dos resistencias solamente en una malla en paralelo, como es RA que la tenemos acá, que está conformada por R3 y por R4, como lo vemos acá, entonces el comportamiento matemático es R3 por R4 sobre R3 más R4. Pero el comportamiento cuando hay más de dos resistencias en paralelo, ya no nos sirve este comportamiento de R3 por R4 más R3 más R4, sino que el comportamiento es 1 sobre cada uno de los valores de las resistencias. Ese es el comportamiento para un circuito en paralelo con resistencias en paralelo. Este es cuando solamente son dos resistencias. Obviamente, teniendo en cuenta que yo puedo hallar dos resistencias también de la siguiente manera. Yo podría decir que esto es un equivalente a decir que RA es igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Lo que pasa es que haciendo un despeje matemático de esto, vamos a llegar exactamente a este comportamiento. Para eso, entonces, utilizamos este. Teniendo en cuenta, entonces, que el cálculo de una resistencia en paralelo fácilmente se halla de la siguiente manera. Es el inverso de las sumatorias de los inversos de cada una de las resistencias. Eso es lo que quiere decir. Entonces, es simplemente el inverso de la sumatoria de los inversos de cada una de las resistencias. Así que ya aclaré, pero cuando son solo dos resistencias tenemos esto. La idea es que el circuito que vamos llegando en este momento es a este. Yo tengo 12 voltios acá, tengo una corriente que me va a circular que es de 15 miliamperios y tengo R1, R2, tengo RA que es el paralelo de R3 paralelo con R4 y tengo RB que es el paralelo de R5 paralelo R6 paralelo R7.
Eso es lo que tenemos en el momento. Así que vamos a guardar esto y vamos al siguiente imagen. Sería el 2, creo que es este. Listo. Así que podemos decir que el circuito como lo tenemos en el momento, tenemos lo siguiente, tenemos un voltaje total, yo voy a ir paso por paso, perdónenme que sea tan repetitivo, pero la idea es que les quede muy claro lo que estamos haciendo. Tenemos el voltaje que es 12 voltios, tenemos la corriente y tenemos una resistencia total de 800 ohmios. Ahora, yo sé cuáles son las resistencias comerciales o las resistencias que se encuentran en el mercado. Les voy a mostrar un listado de eso. Aquí lo tengo en esta imagen, aquí la podemos ver. Esta imagen son los valores de resistencias que oficialmente encontramos en el mercado cuando nosotros vayamos a comprar. Nosotros vamos a encontrar resistencias desde de 1 ohmio hasta 10 megohmios, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, una resistencia de 2 ohmios no la consigo. Consigo una de 1, consigo una de 2.2, no consigo una de 20, consigo una de 22, no consigo una de 200, consigo una de 220. Como pueden ver, pasa de 180 a 220. Así que cuando yo tengo que tener una resistencia muy específica, por ejemplo, digamos que yo necesito una resistencia de 222 ohmios, una resistencia de 222 ohmios no existe. Entonces yo podría hacer varias cosas. Tomar una resistencia de 220, como la que vemos acá, y sumarla con una resistencia de 2.2. De esta manera, entonces vamos a tener una resistencia de 222.2 ohmios. O la sumo con una resistencia de 1 y tendría una resistencia de 221, y le pongo otra de 1 y tendrá una resistencia de 222. Así que esa es la manera de jugar. Pero cuando nosotros estamos haciendo circuitos, lo mejor es hacer los cálculos para que con las resistencias que tengamos comercialmente, pues nosotros podamos hacer todo nuestro desarrollo electrónico. Esa es la idea, para no tener que tomar una resistencia de 220, sumarla con una de 1 más otra de 1. Entonces la idea es que hagamos el cálculo sobre una resistencia de 220. Como eso está así, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar en nuestro proyecto, entonces vamos a darle a R1 un valor comercial de 100 ohmios, esa resistencia existe. Vamos a darle a R2 un valor de 150 ohmios que también existe. Vamos a darle a RA un valor de 220 ohmios, que es una resistencia que también existe. Y vamos a darle a RB un valor de 330 ohmios, que también es una resistencia que existe. Si podemos ver en nuestro listado, nos vamos a dar cuenta que tenemos entonces 100 ohmios por acá, tenemos 150 ohmios, tenemos 220 y tenemos 330. Así que simplemente lo que estoy haciendo es darle valores comerciales a estas resistencias, pero con estos valores comerciales vamos a tener un pequeño problema. ¿Y cuál es el pequeño problema que tenemos? Ya les voy a decir cuál es el pequeño problema. El pequeño problema es que como estas resistencias de 330 y 220 en realidad están calculadas con un valor de RA que está en paralelo y con un valor de RB que está en paralelo, exactamente esto no nos va a dar 220, exactamente esto no nos va a dar 330, ya lo vamos a ver. Pero vamos a hacerlo, vamos a manejar de manera ideal, que vamos a tener un circuito como este. Entonces yo ya tengo que la resistencia total exactamente es de 100 ohmios, 150, 220, 330, y eso nos da exactamente 800 ohmios, que es lo que nosotros necesitamos para que de verdad por aquí circule una corriente de 15 miliamperios. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a abrir entonces nuestro tercer archivo. El tercer archivo sería el siguiente. Entonces, si yo tengo RA, que es una resistencia de 220 ohmios, esa resistencia de 220 ohmios va a ser igual a R3 por R4 más R3 por R4. Así que vamos a mirar una forma, dos formas de calcular estas resistencias de R3 y R4 sabiendo el valor de la resistencia equivalente con respecto a estos valores. O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Yo voy a hallar el equivalente de esta resistencia 220 en dos resistencias llamadas R3 y R4. Hay dos formas de hacerlo, yo les voy a mostrar las dos. Con RB solo vamos a hacer uno, pero yo les voy a mostrar las dos formas de hacerlo, por lo menos con RA. Entonces, lo primero que hacemos es que vamos a darle un valor comercial a una de las resistencias. Por ejemplo, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que las resistencias en paralelo
prácticamente lo que hacen es que cuando ellas se juntan en paralelo, el valor de las resistencias es la mitad del valor de la resistencia. O sea, se lo pongo de la siguiente manera. Si yo quisiera hallar 220 ohmios con dos resistencias en paralelo, yo hago algo muy sencillo. 440 por 440 sobre 440 más 440. Esto es exactamente 220. Así que podemos ver que una resistencia del doble valor de la que está puesta en paralelo con otra del mismo valor, me va a dar exactamente el valor que yo requiero. Esto entonces podemos decir, por ejemplo, digamos que yo necesito una resistencia de 10 ohmios, pero una resistencia de 11 ohmios. Vamos a borrar acá. Y vamos a suponer que yo tengo que yo necesito una resistencia de 11 ohmios, pero una resistencia de 11 ohmios no existe. Entonces, ¿qué hago yo? Muy sencillo, tomo dos resistencias de 22 ohmios que existen y las pongo en paralelo. El resultado final de esto es que yo tengo una resistencia de 11 ohmios. Si esta es de 22 y si esta es de 22. Si usted hace el cálculo matemático, le va a dar 22 por 22 sobre 22 más 22. Esto le va a dar exactamente 11. Ahora, como una resistencia de 440 ohmios no existe, si yo le muestro el listado nuevamente, nos vamos a dar cuenta que una resistencia de 440 ohmios no existe. La más cercana a 440 es 470. Entonces vamos a utilizar otra manera. No vamos a darle una resistencia a 440, sino que vamos a darle una resistencia comercial. Vamos a dar la resistencia de 510 ohmios. Entonces, ¿qué hago? Simplemente a una de las dos resistencias, sea R3 o R4, le doy el valor que yo quiera. Entonces le doy, por ejemplo, R10 y R3 igual a 510 ohmios. Vamos entonces a mirar qué sucede con esto. Vamos a abrir el número 4 y vamos a guardar. Ahora, ¿qué tengo? Entonces el mismo comportamiento lo traigo acá. Entonces 220 es igual a 510 R4 sobre 510 más R4. Hago un despeje. Este que está dividiendo lo paso aquí a multiplicar. Eso es simplemente matemática elemental de coquito, pero pues lo hago simplemente para explicar todos los pasos de lo que estoy haciendo. Así que tendría 220 que multiplica 510 más R4 igual a 510 R4. Luego entonces tengo que, para resolver esto muy fácil, es este por este más este por este. Esto es matemática, vuelvo y le digo elemental. Entonces tenemos que 220 por 510 son 112.200 más 220 por R4. Ahora, este que está aquí sumando lo voy a pasar al otro lado a restar. Entonces tendría 112.200 igual a 510 R4 menos 220 R4. Y 510 R4 menos 220 R4 es igual a 290 R4. Así que entonces R4 simplemente va a ser 112.200 dividido 290, que esto nos da aproximadamente una resistencia de 387 ohmios. Pero como una resistencia de 387 ohmios no existe, acá podemos ver, pasa de 330 a 390, la más cercana es una de 390. Entonces vamos a poner una resistencia comercial de 390. Este es el valor calculado, pero esta no existe. Este sería el ideal. Ahora entonces vamos a poner la real, que es esta la que existe. Esto nos va a variar un poquito y nos vamos a dar cuenta por qué. Porque vamos a verificarlo. Entonces RA va a ser igual a 510 por 390 sobre 510 más 390. Eso da 198.900 sobre 900. Así que la resistencia en realidad sería una resistencia real. Una resistencia real de 221 ohmios, lo que nos va a dar ahí. Así que si nosotros nos vamos aquí al circuito, ya podemos decir, vamos a empezar a darle valores a esto. Dijimos que esto es una resistencia. Uy, ¿qué pasó aquí? Aquí. Es una resistencia de 100. Esta es una resistencia de 150. Esta es una resistencia, entonces esta fue la que hallamos. Tengo una resistencia de 510.
Y esta tengo una resistencia que es la que le sigue de 490. Ahí está, creo que eso es el cálculo que nos viene dando hasta ahora. Ah, no, 390, perdón. Vamos a corregirlo acá. Esto es 390. Ay, me equivoqué, esto es R2, R3 es este. Esto es 510. Esto es R4 y esto es 390. Listo. Ahí entonces vamos. Ahora nos vamos a R5 y miramos. Entonces lo importante es que sepamos que aquí ya va a haber una pequeña variación, porque la resistencia, esta resistencia RA ya no nos va a dar a nosotros 220, sino que por el cálculo matemático de estas dos resistencias que son las comerciales, nos va a dar 221 ohmios. Así que podemos decir que eso nos va a variar un poquito la corriente, porque ya tendría entonces una resistencia total que ya no sería 800 ohmios, sino 801 ohmios. Y eso me va a variar un poquito, pero vamos a ver que en RB también esto va a variar. Así que voy a ir al próximo, al taller 5, al archivo 5, y vamos a mirar lo siguiente. Entonces, de momento tengo esto. Tengo una R1 de 100, una R2 de 150. Recordemos que RA verdaderamente nos dio 221, pero nosotros hemos propuesto que es una resistencia 220, 330, y lo que les voy a explicar es cómo hacer la forma 2. ¿Cuál es la forma 2 para calcular las resistencias de un circuito paralelo? Entonces miremos lo siguiente. En un circuito serie como el que tengo acá, la corriente es la misma en cada uno de los elementos del circuito. Por lo tanto, yo puedo hallar los voltajes, las caídas de voltaje en cada una de estas resistencias. Si yo hago eso, tengo que BR1 es igual a 1.5 voltios. ¿De a dónde sale? Pues muy fácil. Recordemos que BR1 es igual a la resistencia 1 por la corriente en R1, que en un circuito serie es la misma corriente total. Entonces, BR1 es igual a 100 por 15 miliamperios, eso es igual a 1,5 voltios. De esta forma, hallé cada uno. El voltaje R2 va a ser igual a 2.25 voltios, el voltaje R3 va a ser igual a 3.3 voltios, y el voltaje RA va a ser 3.3 y el voltaje RB 4,95. Eso me va a dar inmediatamente un voltaje total que, si yo lo sumo, tiene que ser igual al de la fuente de alimentación, que es 12 voltios. Podemos ver que 1,5 más 2,25 más 3,3 más 4,95 es igual a 12 voltios. Eso tiene que dar exacto. Ahora, si yo sé que en la resistencia RA, que es este, hay 3,3 voltios, yo sé que tanto en R3 como en R4 hay exactamente 3,3 voltios, porque en un circuito paralelo el voltaje es el mismo en cada uno de los elementos del circuito. Así que hacemos lo mismo. Yo tomo que esta es R3 y yo tomo que esta es R4. Aquí ya lo tenía. Entonces, R3 le voy a dar un valor de 510 ohmios. Luego, como ya conozco el valor de esta corriente que tengo, el valor de esta resistencia, puedo hallar esa corriente. Y encuentro que esa corriente es aproximadamente 6,47 miliamperios. O sea que la corriente que va a circular por acá, teniendo una resistencia de 510 ohmios, será una corriente de 6,47 miliamperios. Ahora, recordemos que la corriente que me entra acá, que es la I total, que es la misma que está entrando acá, mírenla acá, simplemente que aquí se divide en dos resistencias. Esta corriente que entra acá es la misma que sale acá. Así que si yo hallo una de las dos corrientes, yo puedo saber que la otra corriente es la resta de la corriente que entra menos la que se viene por acá. La otra se viene por acá, entonces la corriente que viene por acá es la que entra menos la que se va por el otro lado. De esta manera, entonces puedo decir que IR4 es igual a la I total menos la intensidad que ya había calculado, y eso es igual a 8,53. Si usted hace esta sumatoria de 8,53 más 6,47, eso le va a dar exactamente 15 miliamperios, que es la corriente total del circuito. Así que si ya tengo la corriente que circula por esta resistencia y tengo el voltaje, que es 3.3, pues simplemente yo hallo la resistencia, que es 387 igual a 390, que si no estoy mal,
Nos volvemos al archivo pasado, que es el número 4, y nos vamos a dar cuenta que es el mismo cálculo que nos dio por acá. Así que simplemente quería mostrarles dos formas de cómo calcular resistencia. Ustedes ya los circuitos que se les presenten mirarán cuál de las dos les parece más conveniente. Para mí cualquiera de las dos está bien. Vamos entonces al número 5. Ya hicimos este cálculo. Vamos a ir entonces al número 6, que sería este. Aquí tengo el 6, entonces RB, idealmente yo tengo una resistencia de 330 ohmios, pero ahora yo puedo decir que si yo pongo, ese es el cálculo que voy a hacer, si yo pongo tres resistencias de 1K, y las pongo y hago el cálculo como vimos en las pantallas pasadas, teniendo en cuenta 1 sobre R5 más 1 sobre R6 más 1 sobre R7, y si cada una de estas resistencias tiene un K, eso es lo mismo que decir un K dividido 3. Esto me da 333 ohmios, que es lo más aproximado al ideal, que son 330 ohmios. Pero esto ya implica una cosa. Esto ya implica que yo voy a tener un circuito así. Tengo una resistencia de 100, tengo una resistencia de 150, tengo una resistencia de 221 y tengo una resistencia de 333. Teniendo en cuenta que esto no da 333 ohmios exactos, sino que esto da 333,33333, así que no es 33 exactos, pero esto es lo que tenemos. Si yo tengo un voltaje total, entonces mi resistencia ha cambiado al son de las resistencias reales, pero el cambio de la corriente con estos cambios de resistencia tan pequeños, que son prácticamente, tenemos una diferencia de 800 ohmios, tenemos una diferencia a 804 ohmios, de 4 ohmios, la corriente en 4 ohmios no puede cambiar mucho. O sea, el cambio en la corriente no debe ser muy diferente. Así que vamos a tener entonces una resistencia total igual a 100 más 150 más 221 más 333. Esto nos va a dar una resistencia total de 804 ohmios. Esa es la resistencia total que vamos a tener. Ahora vamos entonces a calcular la corriente teniendo en cuenta la I total, este cálculo de resistencias que nos dio, calculando las resistencias con valores reales de comercio, que eso es lo que sucede. Entonces esto me va a dar 12 voltios sobre 804 ohmios. Esto es igual póngale cuidado, 14,92 miliamperios. Así que el cambio entre 15 miliamperios y 14,92 miliamperios podemos ver que es mínimo. Así que este circuito nos va a servir correctamente sin ningún problema. Entonces vamos a ver si todos estos cálculos quedaron correctos. Vamos al slide número 7. ¿Qué tengo yo en el slide número 7? Guardemos esto. Y aquí tengo ya un poquito de introducción a semiconductores. Así que entremos entonces acá. Esta resistencia va a tener un valor de 1K. Esta resistencia va a tener un valor de 1K. Esta resistencia va a tener el valor de 1K. Aquí podemos empezar a deducir algunos detalles. Si esta resistencia es de 1K, quiere decir que la corriente que va a circular por cada una de estas resistencias va a ser el mismo. ¿Y cuál va a ser la corriente que circula por cada una resistencia? Es muy sencillo. La corriente que va a circular por acá es la corriente de entrada dividido en 3. O sea que eso va a ser 14,92 dividido 3. Eso va a dar 4,97 miliamperios. La corriente que va a circular por R5, por R6 y por R7, vamos a apuntarlo por acá en el slide pasado, en el 6, apuntémoslo por acá. La I
RB-R5 igual a IR6 igual a IR7. No se vayan a confundir con esto. Y va a ser igual a 4,97 miliamperios. No se vayan a confundir en que circula la misma corriente. ¿Cómo circula la misma corriente si es un circuito paralelo? No, está circulando la misma corriente porque la resistencia tiene el mismo valor. Pero miremos que no es la misma corriente y no es la misma corriente total. No es la misma corriente de todo el circuito serie. La corriente que pasa por ahí va a ser, por cada una de esas resistencias, va a ser 4,97. Y la corriente total va a ser la sumatoria de estas corrientes por cada una de las resistencias, que son 3. Eso quiero que lo tengan claro. No es que estemos diciendo que en un circuito paralelo la corriente es la misma. Si las resistencias son iguales, como el voltaje es el mismo, y como la resistencia es la misma, la corriente necesariamente tiene que ser la misma, si son resistencias iguales, como en este caso. Vamos a simular esto y vamos a mirar entonces qué sucede con nuestra corriente acá. Ahí está. 14,9. Bueno, nos dio negativo porque simplemente esto está, vamos a corregirlo y vamos a montar otros amperímetros. Vamos a montar otro amperímetro. Vamos a hacerle un mirror en X, exactamente. Y vamos ahora sí. Ahí tengo. Entonces, esta vez es la corriente. Ok. Simplemente pongamos lo que nos lo muestre en miliamperios. Ahí está. 14,9. Y eso fue lo que nos dio los cálculos 14,92. Ahí está. Entonces podemos ver que esto es exacto, que los cálculos matemáticos funcionan muy bien y que eso es real. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a calcular la corriente que fluye por esta resistencia. Vamos a parar acá. Vamos a poner otro miliamperímetro. Vamos a ponerlo en este lugar. Vamos a darle un mirror. Vamos a quitar este Y y vamos a unir entonces acá. Y vamos a unirlo con este. Listo. Entonces, si calculo esta corriente que está acá, va a ser la misma que circule por cada una de estas resistencias, porque la resistencia es la misma y en un circuito paralelo el voltaje es el mismo, así que la corriente tiene que ser la misma en todas esas resistencias. Y ese cálculo nos dio 4,97. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces vamos a simularlo y vamos a ponerlo en miliamperios, perdón. Ahí está. Entonces está exacto, 4,97 miliamperios. Ahora vamos a calcular, vamos a la corriente que tenemos acá, que esa corriente también la tenemos calculada. Vamos a mirar si esta corriente es verdadera. Entonces eliminemos este wire que está acá, pongamos otro miliamperímetro y conectémoslo acá. Listo. Simplemente recordar que los amperímetros se conectan en serie. Vamos a cambiar esto a miliamperios. Ok. Y vamos a mirar cuánto fue que nos dio el cálculo de eso. Eso creo que está en la hoja número 4. Guardemos esto. Y la corriente no. Pues en la 5. Aquí está. La corriente que va a circular, bueno, son dos resistencias diferentes. Entonces la corriente que va a circular por R3, aquí sí podemos ver que como las resistencias son distintas, la corriente en esas dos resistencias es distinta. La que nos circula por R3 va a ser 6,47 miliamperios. Vamos a mirar que esto sea cierto. Entonces esta corriente aquí me debe marcar 6,40, ahí está, 6,46 miliamperios. Y vamos a hallar la otra, entonces vamos a poner la otra y vamos a mirar que esto sea correcto.
Traigamos el otro miliamperímetro acá. Eliminemos este. Eliminemos este. Traigamos esto un poquito más acá arriba. Vamos acá. Y traigamos acá. Listo. Ahí tengo entonces, ahí voy a hallar la corriente que pasa por R3 y la que pasa por R4. Vamos a hacer lo siguiente y es pasar esto a miliamperios también. Y la corriente que circula por ahí, según nuestro cálculo, debe ser 8,53 miliamperios. Vamos a ver si es cierto. Perdón, que me fui por de nuevo. Aquí. Y simulemos. Ahí está. Entonces, 646, 845, ¿cuánto nos había dado? Vamos a parar que no miré. 8, claro, porque es que este cálculo yo lo hice con la I total. Aquí cambia porque la I total, recordemos que la I total aquí lo hice con, esto lo hice con 15 miliamperios. Pues recordemos que la I total no son 15 miliamperios, sino que la I total son 14,92. Entonces sería lo siguiente. 14,92 menos 6,47. Eso da 8,45. Vamos a guardar esto y verifiquemos nuevamente. Ahí está. Entonces, porque el cambio fue debido a que estas resistencias por valor comercial se nos incrementaron un poquito, no quedó de 330, sino que quedó de 333 y esta quedó de 221. Pero ahí podemos ver entonces ya un circuito completo, un circuito mixto funcionando con todos los cálculos matemáticos reales, con la corriente real, con los... ahora vamos a mirar los voltajes y vamos a ver si los voltajes son correctos entonces también. Vamos a mirar, vamos a poner un voltímetro y vamos a mirar estos cálculos de voltaje. Voy a poner un voltímetro acá. Y vamos a hacer un mirror acá. Listo. Va a ser nuestro primer voltímetro. Y vamos a mirar el voltaje en R1. No sé si yo puedo copiar este. Copy. Ok. Aquí lo tengo. Y vámonos acá y hallemos el voltaje en R2. Está el voltaje en R2. Vamos a hallar el voltaje en R3, que sería el mismo voltaje en R4. Buscamos un poquito esto. Aquí y aquí. Listo. Yo creo que con eso tenemos la sumatoria de estos tres voltajes menos el voltaje total es el voltaje que nos debe dar acá. Vamos entonces a ampliarlo un poquitín y miremos si esto nos da para mostrarlo todo. Ok, ahí nos da para mostrarlo todo. Vamos a mirar entonces los voltajes que tenemos calculados. Tenemos 1.5, 2.25, 3.3, 4.95, pero estos voltajes han cambiado. Vamos a crear uno nuevo
y vamos a hacer el cálculo. El cálculo sería el siguiente. Voltaje en R1 sería igual a 100 por 14,92. Voltaje en R2 sería igual a 150 por 14,92. Voltaje en R3 sería igual a 221 por 14,92. Y el voltaje en R, eso es RA, perdón, y el voltaje en RB sería igual a 333 por 14,92. Teniendo en cuenta que el voltaje en RA va a ser el mismo voltaje en R3 y en R4, y igual para BR3 y BR4. B para R6, R7, R5, R6 y R7. Entonces vamos a mirar cuánto nos da esto. Esto fue 100 por 14,92 exponente a la 3 negativo. Eso nos da 1,492. 150 por 14,92 exponente a la 3 negativo. Eso nos da 2,238. El siguiente nos da 221 por 14,92 negativo. Esto nos da 3,29. Y este nos da 333 por 14,92 exponente a la 3 negativo. Esto nos da 4,96, aproximadamente 97. Este aproximadamente 3. Aproximadamente 3,3. Listo. Vamos a mirar si esos son los valores que nos aparecen acá entonces en el simulador. Guardémoslo y simulemos. Aquí lo tengo. Entonces, 1,49, miremoslo. 1,492, aquí está. 2,24, aquí tenemos 2,238, él lo aproximó, como este se pasó, entonces él lo aproximó aquí, aproximado 2,24. O sea, lo que hizo fue que lo aproximó. Luego 3,3, precisamente lo que hizo, aproximó aquí a 3,3. Y luego sería 4,96, pero ese no lo pusimos, pero vamos a ponerlo. Entonces paremos y traigamos otro voltímetro. Vamos a hacer un mirror y pongamos este voltímetro aquí. Aquí. ¿Listo? Y esto nos debe dar entonces 4,96 aproximado, más o menos 97 si lo aproxima. Ahí está. Entonces, ahí podemos ver claramente todo el circuito. Y si sumamos 1,49 más 2,24 más 3,30 más 4,97, eso nos tiene que dar exactamente 12 voltios, que es el voltaje de la fuente. Ahí está entonces todo nuestro circuito simulado con los cálculos de cada una de las resistencias, con las operaciones matemáticas, y he probado en el simulador que esto realmente funciona y que si montamos estos circuitos electrónicamente, probado en la vida real sobre un protoboard con un multímetro y un voltímetro, eso tiene que dar exactamente lo mismo. Podemos decir que la electrónica en estos puntos, como es matemático, es exacto. Eso no puede dar otra cosa. Si da otra cosa es porque hay malos cálculos o algo está pasando. Pero la electrónica en este tipo de cálculos, cuando son matemáticos, eso es exacto. Así que yo creo que vamos a dejar en el día de hoy así, porque no alcanzo a hacer la introducción, pero quiero centrarme un momentico si hay preguntas. Si hay alguna pregunta, entonces estoy listo para responderla. Listo, muchachos, recuerden que pueden hacer las preguntas ahí por el chat o usando hashtag manos en el código a través de Twitter. Vamos a esperar unos minutos por el retraso que hay en la transmisión. Ay, me puse a grabar. Eso estaba pensando. Eso queda grabado en internet. Sí.
Si eso lo graban ellos, pero yo no lo grabé. Ah, my God. Bueno. Pero estarás ahí en tu clase, así que si lo grabas es escuchado. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces creo ¿Listo? que podemos ¿Está dejar bien, acá. entonces? Recordarles que si de pronto tienen una pregunta durante la semana, la pueden dejar en el manos en el código o la apuntan y la preguntan para la próxima clase. Exactamente. Un saludo para todos. Creo que ya terminamos entonces lo que tiene que ver con matemática. En el próximo nos centraremos entonces en semiconductores y creo que el próximo podemos hacer una introducción también a microcontroladores. Decirles que el próximo jueves no estoy en clase debido a un viaje que tengo a la ciudad de Medellín. Estoy toda la semana en Medellín, así que no podré estar en clase con ustedes el próximo jueves, pero en 15 días nuevamente, si Dios así lo permite, estaré con ustedes aquí en Capa 8. Un saludo para todos, hasta la próxima. Listo, muchachos, muchas gracias a todos. Recuerden que en media horita más o menos tendremos clase de inglés, así que pendientes, ¿listo? Entonces, hasta la próxima.